Hola aficionados a la historia y estudiantes que solo saben hacer la tarea por YouTube. Hoy, Manuela Beltrán. La historia de Colombia está llena de mujeres que han cambiado y transformado nuestra historia. Betsabe Espinal, Policarpa Salabarrieta, María Cano, Soledad Acosta de Samper, Esmeralda Arboleda, Antonia Santos. Si tú no sabes de quién te hablo, ¡estudien, vagos! para hablar de Manuela Beltrán, primero es importante que tengamos un contexto del momento histórico que ella vivió. Estamos hablando de la Nueva Granada, en la segunda mitad del siglo XVIII, 1780. En ese momento se vivía una gran cantidad de pobreza, desocupación en el país. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. No podía trabajar en lo que conocía, que si nos ponemos en contexto era el trabajo de la tierra. ¿Por qué? Porque no eran dueños de su propia tierra. Habían grandes concentraciones de tierra en manos de particulares y en manos de la iglesia. Había aumentado el mestizaje, se estaba viviendo el fenómeno del cimarronismo, se vivía inconformismo, se vivía inconformidad con la vida que estaba teniendo el pueblo en general en la Nueva Granada bajo el dominio de la corona española. Hay destinos peores que la muerte. El inconformismo venía en los impuestos, la falta de trabajo generaba que no se pudieran pagar los impuestos que la corona estaba colocando. El más famoso de los impuestos fue el de Alcalá, que dio paso a la revolución de los comuneros, pero denme un segundo y ya vamos para allá. Eso en cuanto a sociedad y economía. Pero si vamos a mirar educación, se vivía un momento de cambios, de cierto debate, en donde se estaba proponiendo una educación a cargo de la corona española. En ese momento, aunque muy ligada a la corona española, a la Iglesia Católica era la que tenía el control sobre la escuela. Ahora, la corona quería dominar, digamos, que los contenidos, pero los quería dominar por medio de la iglesia. O sea, no quería separar la iglesia de la escuela. Sí, como si estas cosas pasaran. Ahora, ¿cuál era la idea? Enseñar oficios populares, oficios manuales, artesanía, que en ese momento artesanía son las cosas hechas por las propias manos, que eran supremamente necesarias, pero tenían que tener un conocimiento en ese momento empírico para poderlas realizar. Entonces, bien, querían en los hombres El macho. enseñar estos oficios para que pudieran seguir pagando los tributos a la corona, para que tuvieran de dónde devengar y pudieran seguir pagando los tributos a la corona. Ahora bien, en cuanto a las mujeres, Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. es muy distinto, porque aunque se estaba abriéndoles primeros espacios para la escuela era muy distinta para las mujeres. ¿Qué era la educación para las mujeres? Era seguir aprendiendo las labores del hogar, era aprender a rezar, aprender a cocinar, aprender a coser, aprender lo que en ese momento se les denominaba labores para mujeres. Tala, cava, 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 tala, tala, cava, cava, tala, tala. Ellas no aprendían a leer, no aprendían a escribir, ni siquiera aprendían el uso de herramientas, que era lo que estaban aprendiendo los hombres. No lo aprendían
otras cosas como muy básicas, como que tenían su rol, su papel muy definido dentro de la sociedad, y era la crianza de los niños y el cuidado del hogar. Punto. La mujer que lograba esos estándares, que conseguía llegar a tener el mantenimiento del hogar, se daba por satisfecha, porque esa era la otra. Había mujeres que pues no podían casarse. A cierta edad ya la soltería se consideraba una condena. Por ahora soy soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. Entonces ya se le entregaba a un hermano, donde en ese hogar ella no iba a tener ni voz ni voto y se iba a concentrar en ser oficio. Eso era lo que ella iba a hacer. ¿Vale? Entonces esa era la educación para las mujeres. Ahora bien, teniendo más o menos rápidamente un panorama, un contexto, hablemos de Manuela Beltrán. Ahora sí viene lo chido. Manuela Beltrán, a nosotros en la escuela, a los poquitos que tuvimos la suerte de que en un colegio nos tocaran un tema de una persona que es relativamente desconocida, pero supremamente importante, nos enseñaron que Manuela Beltrán rompió un papel. A ellos les pusieron un papel en una puerta y ella lo rompió. Pero no, muchachos, ojo con eso. Ojo con eso. No era el papel lo que ella estaba rompiendo. Fue el desafío a la corona española. Por medio de ese papel, les estaban mostrando su propia desgracia. ¡Peligro! Les estaban mostrando cómo les iban a seguir sacando el dinero que no podían conseguir. Cuando ella vio eso, lo rompió en un acto de desafío a la institución de la corona. Es que eso no era nada sencillo. No fue que rompió un papelito y ya. No, ella desafió al status quo, desafió a la institución, desafió al Estado y dijo: no más, no podemos más. Cuando la gente vio la reacción de Manuela, se levantó. Se levantaron en palos, se levantaron en asadones. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Porque no fue una revolución planeada, sino fue una revolución contextual, o sea, coyuntural, de momento, o sea, fue ahí, era el momento. Entonces fue muy importante lo que ella hizo y sobre todo muy valiente. Batman, mira el tamaño de esas bolas. En la escuela te van a enseñar que ella nació en el Socorro, Santander, que ella tenía 57 años cuando rompió el papelito, que ella venía de una familia de españoles no muy acomodados y que tenían una tienda donde importaban cosas de Europa. Eso te lo van a decir y es lo que te van a hacer aprender. Pero detrás de todo eso hay toda una historia de valentía, de valor, que llevó al pensamiento de la libertad aún antes de que se pensara en Francia, porque la revolución de los comuneros fue antes de la Revolución Francesa. Aquí también se pensaba en libertad. Si tú no sabes qué es la Revolución Francesa, ¡Estudien, vagos! Entonces, muchachos, muy importante el papel de Manuela Beltrán por cómo vivían las mujeres y lo valiente que fue y lo que significó que ella se rebelara ante la corona. Me despido y les deseo suerte, brutos.